Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Le damos gracias a nuestro Dios. Jueves, hermanos, qué bueno es que usted escogió estar en la casa del Señor, ¿verdad? Del resto de la tarde, de la noche. Pero lo bueno es que escogimos estar aquí. Y eso es lo mejor. La mejor parte es estar aquí en la iglesia del Señor. Bien, vamos, hermanos, a entrar a un estudio, ¿verdad? Los jueves había estado utilizando el espacio para enseñar el discipulado y, hermanos, ya culminó. Y queremos, hermanos, comenzar un nuevo estudio acerca de la membresía de la iglesia, fortalecer a la iglesia en cuanto a la membresía, quiénes son los que pueden ser miembros de la iglesia, por qué son miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, cuáles son las funciones de la iglesia, las responsabilidades de la iglesia. Entonces, vamos a tener, hermanos, un estudio acerca de fortaleciendo. Si ustedes se fijan en el rol, ahí aparece este estudio. Vamos a saber cuántos hermanos tiene la iglesia y cuántos califican para ser miembros de la iglesia y cuántos no. Yo sé que después del discipulado, la iglesia no ha quedado igual después del discipulado que se ha tenido, ¿verdad? Hay aprendizaje, hay enseñanza que se conocen y que podemos, hermanos, aplicar para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hay razones para que Pablo exalte a Dios y exalte a Jesucristo. Hay razones para que usted y yo también nos exaltemos, hermano. Debemos de exaltar a Dios y a su regalo precioso, su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos seleccionó, porque Él nos escogió, y por eso somos llamados iglesia, amados hermanos. Por eso nos llamamos iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque Él nos escogió, porque Él nos adoptó como hijos. Somos, ¿verdad?, la iglesia del Señor. Entonces, leemos estos versículos, hermanos, para poder comprender lo que Pablo puede ver, puede visualizar y puede darse cuenta, ¿verdad?, de lo que se ha obtenido en la adopción, en la selección que Dios ha hecho a través de la muerte, del sacrificio de su Hijo. Nos ha hecho aceptos, ahora somos hijos. Entonces, por eso Él está exaltando a Dios. Por eso usted y yo también debemos de exaltar a Dios y debemos de estar agradecidos con el Señor, porque Él nos seleccionó, Él nos escogió para ser un pueblo especial para Él. Él quiere que sus escogidos, ¿verdad? Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó, Él nos llamó, Él nos escogió. Entonces, hermanos, la naturaleza de la iglesia.
La iglesia, ¿qué es la iglesia, hermano? 4 paredes, porque algunos dicen, vamos a ir a la iglesia. 4 paredes. Los que fueron escogidos y los que fueron adoptados para ser hechos hijos de Dios. Esa es la iglesia, diciendo a Dios. Y también usted y yo, por eso debemos de alabar al Señor. No son las 4 paredes, la iglesia, la casa, esa iglesia, son todos aquellos predestinados, escogidos para ser salvos. Podemos decir, hermanos, que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos y edades que Dios ha seleccionado y ha escogido para que sean un pueblo especial para Él. Son las 4 paredes, ¿verdad? No malinterpretemos. Todos lo que Él ha escogido, lo que Él predestinó y lo que Él seleccionó para ser los hijos, adoptarlos como hijos. En la adopción, hermanos, el hijo o el seleccionado no tiene nada que ver en quiénes van a ser sus padres. En la adopción son los padres que eligen quién va a ser el hijo adoptivo. Bueno, en ese caso, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos escogió. Amén. Seamos para la alabanza de su gloria. Para que seamos, dice, hermanos, aceptos en el amado, en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos predestinó. ¿Desde cuándo, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios Todopoderoso, que ha hecho todo eso por nosotros, por la iglesia del Señor. Podemos decir, hermanos, que la iglesia tiene un origen divino. Entonces dice aquí, miren el pasaje que teníamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Miren, ¿quién nos escogió? Pregunta, hermano, ¿quién nos escogió? Entonces, la iglesia tiene origen, ¿qué, hermano? Divino. Del mundo, ¿se da cuenta? ¿Por quién? Por Dios. Y entonces la iglesia tiene un origen divino. Fuimos seleccionados, fuimos escogidos, fuimos predestinados por el puro afecto, dice, de su voluntad. Porque yo no anduve buscando, ni se me cruzó por la mente que yo iba a ser hijo de Dios, pero en su gracia y en su amor me predestinó, y ahora puedo decir, hermanos, bendito sea Dios y Padre, que me bendigo hablando de mí y hablando de todo, que nos bendigo entonces por toda la bendición. Él la escogió, Él la compró, Cristo compró a precio de sangre. Hermanos, ¿por qué nos llamamos ahora iglesia? Por precio por nosotros. Porque el acta de nuestro decreto nos mandaba directamente al infierno, pero alguien dijo, no, yo voy a pagar ese precio. Cristo tomó el precio, hermanos, de nuestra redención. Entonces, es de origen divino. El Padre, hermanos, el Padre creó ese plan desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para la alabanza de su gloria. Entonces, la iglesia es de origen divino. Él nos ha llamado, Él nos formó y Él nos compró. Y a precio de sangre. ¿Ven? Un precio pagó el Padre por nosotros. ¿Qué le costó al Padre la redención de todos nosotros? La sangre y la muerte de su Hijo en la cruz. Hermano, por solo pensar esto, que el Dios santo, puro, perfecto, se haya fijado en mí y en usted. El Dios santo, puro, perfecto, enviando a su Hijo santo, puro y perfecto a morir por imperfectos, a morir por muertos, a morir por rebeldes. Debemos de reflexionar en esto. Tiene origen divino.
Él nos ha llamado, Él nos formó como iglesia y Él pagó el precio, hablando de Cristo. El Padre, hermanos, ha decidido esto, ya lo vimos aquí en Efesios, pero miren lo que nos dice Efesios 5:25. ¿Cómo es que esto funcionó? ¿Y cómo llegó? Y el verso 30, vamos a leer también. 25 y verso 30. ¿Ven? Digo, aquí está hablando del matrimonio. Pablo aquí está hablando del matrimonio. Amad a vuestras mujeres. Así, de la misma manera que Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo en amor hacia su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, amados hermanos, pensando en el origen de la iglesia o la naturaleza de la iglesia, podemos ver que el Padre en su sola potestad ha declarado al Hijo o puso al Hijo como heredero de todas las cosas y puso todas las cosas bajo sus pies. Y aquí encontramos, Pablo aquí está relacionando el matrimonio con lo que es Cristo y la iglesia. ¿Qué dice Pablo acerca del matrimonio? Porque el versículo 25 está diciéndonos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos ver, amados hermanos, que aquí el Padre, ¿verdad? El Padre le da la potestad al Hijo de que Él pueda, hermanos, ser la cabeza. Si ustedes se fijan ahí en Efesios 1, 22 y 23, vamos a Efesios 1, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Bien, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Padre decidió poner a Cristo, hermanos, y todas las cosas las sometió bajo sus pies y bajo la autoridad de Cristo, y lo dio a la iglesia. ¿Por qué? Por cabeza. Lo dio a la iglesia por cabeza. Está hablando de Cristo. Él, el Padre, decidió, ¿verdad?, poner todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Él lo puso como cabeza sobre la iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver el origen de la iglesia. El origen de la iglesia. La iglesia tiene un origen divino. Estaba en la mente de Dios, estaba en el plan de Dios y lo hizo con su Hijo, enviándolo y poniéndolo a Él, ¿verdad?, como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como el marido es cabeza del matrimonio, es cabeza del hogar, cabeza de la familia, el marido. Y que Pablo esté, hermanos, que el apóstol Pablo esté hablando de esa manera, que así como el esposo debe de amar a la esposa, entonces dice él, de la misma manera, Cristo ha amado a la iglesia. Entonces, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Miren, así como Cristo a la iglesia y se entregó
Asimismo, hermanos, por amor a la iglesia, Cristo fue a la muerte. Y eso, hermanos, podemos verlo entonces, eso podemos verlo relacionado, así como el marido. ¿Y qué hace un marido con una esposa? Bueno, el marido con la esposa ya debe sustentar, debe guiar, y eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Y la familia, conducirlo, proveer, cuidar, protección, todo cuanto te requiere, se espera que sea el cabeza, el marido. Bueno, Cristo es el marido de la iglesia. Amén. Él es el esposo, es la cabeza, por determinación de Dios. Amén. Por determinación de Dios, Él lo dio a la iglesia por cabeza. La formación de la iglesia están incluidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En ese plan de la redención y en ese plan de nuestra salvación y en el plan de formar a la iglesia, aquí podemos ver, hermanos, a los tres unidos en ese plan de nuestra redención. El Padre, ¿verdad? Eterno, invisible, envía a su Hijo en carne, visible, para que tratase con personas, ¿verdad? Que a Él no lo pueden ver, pero el trato es con su Hijo. Entonces, hermanos, sin la presencia también del Espíritu Santo, hermanos, no hay formación de iglesia. Si ustedes se fijan en lo que dice Romanos 8, 9, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, es el mismo apóstol Pablo que está hablando de eso, dice que no es de quién, no es de Él, miren, no es de Él. 8, 9. ¿Verdad? Claramente aquí el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es parte de la iglesia. Y Pablo lo pone allá en Corintios de otra manera, dice, el hombre natural, ¿verdad? No entiende, no percibe, porque para él las cosas del Espíritu son locura. Entonces, aquí encontramos que Pablo está diciendo que aquel que tiene el Espíritu, sí es de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre hace cuando venimos a Cristo. Él nos sella con ese poder del Espíritu Santo. Amén. Y con ese poder del Espíritu Santo, entonces la iglesia, ¿verdad?, puede caminar, la iglesia puede ser fortalecida, la iglesia puede ser conducida por ese poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice aquí, el que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es iglesia del Señor. Porque sin el Espíritu Santo reinando en nuestras vidas, hermanos, es imposible tener vida en Cristo. ¿Amén? Jesús lo puso de otra manera. Y le dijo una plática a un hombre de noche. Mira, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que pueden entrar en el reino de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que tienen el Espíritu de Cristo en ellos. Y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, con estos estudios que vamos a tener, vamos a darnos cuenta quién verdaderamente es un hijo de Dios. Ya hemos visto que Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ser hecho hijo de Dios. Bueno, lo está poniendo de otra manera. No puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos que Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de Él. El hombre natural, dice Pablo en Corintios, no entiende, porque esto se entiende espiritualmente. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo, entonces, hermanos, viven como el Espíritu de Cristo. Pero lo que ya hemos sido sellados, lo que ya hemos sido comprados, lo que hemos sido predestinados, entonces nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Porque es el que viene a sellar y a dar fe, hermanos, de que en verdad hemos creído en el sacrificio de Jesucristo. Y lo hemos aceptado a Él como cabeza, porque Cristo como cabeza
de la iglesia. Amén. Bien, entonces, hermanos, hay tres aspectos aquí. Estamos viendo el plan de Dios para la iglesia. ¿Cómo es que surge la iglesia? La iglesia es de origen divino, hemos dicho, ¿sí? La iglesia es de origen divino. Dios la seleccionó, Dios la predestinó para que fuese santa y sin mancha de él. Hay otro aspecto aquí también, hermanos, que podemos ver en el libro de Efesios, ¿verdad? Que Él selecciona a la iglesia. No son los hombres que deciden adorarlo o buscarlo, no, que Él lo viene a buscar y lo salva con propósitos definidos. ¿Para qué? Para alabanza, para que me alaben, para que me adoren. Dios envió a su Hijo con ese propósito de salvarnos y de redimirnos. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Amén. Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué ha pasado con ellos? Les ha dado potestad de que de ser hechos hijos de Dios. A los que le han recibido, a los que le han aceptado. Pero aquellos que no le han aceptado, aquellos que no le han recibido, entonces no pueden ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Eso marca la diferencia. Los hijos de Dios son los que le hemos recibido, los que le hemos aceptado, los que hemos confiado en Él y hemos puesto toda nuestra confianza en Él porque creemos que Él es nuestro Salvador. Y aquel que no crea en Jesucristo, hermanos, bueno, por esa razón ya está condenado. Por la razón de no creer en Jesucristo, por la razón de no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, por esa razón está condenado. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 1:18 y 20. Hermanos, 1:18 a 20 dice: y Él, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. O sea, aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a la iglesia como el cuerpo, ¿verdad? Porque Cristo es, hemos dicho que Cristo es que la cabeza. ¿Y la iglesia que viene a ser en Cristo? El cuerpo. Entonces Pablo aquí está diciendo, miren, siguiente versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es, miren, desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el que, la preeminencia. ¿Se recuerdan que Pablo dice que el Padre puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Él lo puso como cabeza, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está haciendo lo mismo, está relacionándose a Cristo y él dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es desde el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Nosotros esta bendición la hemos logrado porque Cristo, a través de su muerte, reconcilió consigo al hombre para con Dios. Ahora hay una relación estrecha, tan estrecha que somos padre, hijos. ¿Ven? Que somos, Él es el Padre y nosotros hijos. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Ven? Entonces, hermanos, qué bendición. Vamos a ver, hermanos, dentro de ese plan que tiene el Dios con la iglesia. Bueno, también Jesucristo, además de ser la cabeza, bueno, así como Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa, ¿y qué es lo que hace un esposo con la iglesia? Cuida, edifica, guía, protege. Bueno, eso hace Cristo con la iglesia. Lo mismo dice Pablo que hace un esposo con una esposa, edifica a la iglesia. Vamos a Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos, hermanos, que es Cristo, hermanos, quien edifica a la iglesia, como Pablo está haciendo la relación de un esposo con una esposa. Bueno, entonces dice, Cristo hace lo mismo con la iglesia. Él cuida a la iglesia, Él protege a la iglesia, Él guía a la iglesia, Él consuela a la iglesia, Él le da sustento a la iglesia, porque Él es la cabeza. Amén. Porque Él es la cabeza. Porque Él es el marido. Hablándolo de otra manera. Entonces, Jesucristo edifica a la iglesia. Aquí Mateo dice, hermanos, en el capítulo 16, versículo 18, dice, hermanos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Cristo dice, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí algunos lo malinterpretan y dicen que ahí se está relacionando a Pedro. Pero Cristo es la roca, amén. Y Cristo es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y sobre Él está fundada la iglesia. Amén. Porque Él es la cabeza. Pablo dice, no, Cristo es la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Verdad? La iglesia es el cuerpo. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? En este pasaje de Mateo, que Jesucristo edifica a la iglesia. ¿Quién puede arrebatar algo que está en las manos del Salvador? Nadie. Ni el infierno mismo, ni la muerte misma. Si más bien la muerte es el vehículo que nos pone cara a cara con nuestro Señor. La muerte es el vehículo que Dios usa para ponernos a sus pies. Entonces, ni el infierno mismo, dice Mateo, ni el infierno mismo podrán, hermanos, detener el avance de la iglesia. ¿Por qué entonces, hermanos, hay temores? ¿Por qué hay angustias? ¿Y por qué hay preocupaciones? Hermanos, los que estamos en las manos del Señor, los que Él ha predestinado, los que Él ha escogido, nadie los arrebata de su mano. Amén. Vamos a Juan 10:28. 10, 28, 29. Y yo les doy, ¿el qué? Vida eterna. Y no perecerá que jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie, miren, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablando de la seguridad que tienen los cristianos estando con Cristo. Amén. Allá dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Seguridad eterna de redención y salvación. Seguridad eterna de redención y salvación. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, edificará a la iglesia, ¿verdad? Cristo edifica a la iglesia. Efesios 5:29, versículo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Lo mismo que el esposo, ¿verdad?, está llamado a hacer por su esposa, lo mismo hace Cristo con la iglesia. Eso está diciendo Pablo aquí. La cuida, la sustenta, la edifica, la guía, la conduce. Bueno, eso hace Cristo con la iglesia. Y eso hace el Padre. Por eso estaba diciendo Juan, nadie puede arrebatar en las manos de mi Padre al que ha sido comprado con precio de sangre, ¿verdad? Al que ha sido llamado, al que ha sido escogido. Bien, Jesucristo edifica a la iglesia. También podemos ver, hermano, también a la iglesia.
Miren, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que escoge? Bueno, él dice, venid. En Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, Dios ha de descansar. ¿Por qué? Ese es un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Él añade a la iglesia, Él está llamando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios está llamando. Venid a mí. Venid a mí. ¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados. ¿Para qué? Para yo hacerlos descansar. Entonces, hermanos, podemos ver. Dice, el Señor añade a la iglesia, ¿verdad? El Señor añade a los que han de adorar y bendecir el nombre del Señor, Él los añade a la iglesia. Eso estaba diciendo Pablo en Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser santos. Pablo aquí está hablando de la iglesia primitiva. Pablo está hablando de cómo esos hermanos funcionaban ya como iglesia, ¿verdad? Él dice que estos hermanos estaban juntos, tenían en comunión todas las cosas, se amaban y el pueblo tenía favor, dice, con la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor es el que llama y el Señor es el que añade a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque ya los ha escogido y los ha predestinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Que estos sean rebeldes y que no quieran llegar, pero si están dentro del plan, entonces Él dice, venid a mí. En Mateo 11:28, venid a mí. Y Pablo aquí dice, el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, los que se han de congregar en un lugar para alabar y bendecir al Señor. Él es el que añade. Amén. Porque está claro, no fuimos nosotros que amamos al Señor, sino que Él que nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos predestinó. Él nos eligió. Él nos ha salvado. Él nos ha perdonado. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes más? Hay para nuestros hijos. ¿Y para quiénes más? Hay para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué hace? Llamare, porque Él es el que llama y Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Él los llama y si aquel escucha el llamado, por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entonces ¿qué voy a hacer yo? Dice Dios, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando escuche el llamado de Dios que lo está invitando, venid a mí. Él añade, pero Él también, hermanos, Él llama. ¿Ven? Él está llamando. ¿Y saben por qué está llamando? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Miren, amados hermanos, creo que por ahí lo vamos a dejar. Hemos visto, hermanos, la naturaleza de la iglesia, el plan de Dios para la iglesia, cómo es que la iglesia es edificada, es edificada a través de Jesucristo, y lo que el Señor está haciendo es añadiendo y llamando a la iglesia los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, que Dios nos bendiga y Dios nos siga fortaleciendo y ayudando para seguir, hermanos, conociendo, ¿verdad?, cuál es la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué, hermanos, existe la iglesia? Ya la hemos visto. ¿Por qué existe la iglesia? Porque Dios nos predestinó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Alegría poder estar juntos.
esperamos cada jueves, ¿verdad? Ha empezado un nuevo proyecto espiritual donde se espera que podamos afinar bien el tema de la membresía de la iglesia. Nosotros estamos empezando ya hoy. Las misiones también lo van a hacer un poquito más adelante. Y la idea es que cuando cierre el año, tanto la iglesia como las misiones hagan un trabajo a nivel de la membresía de la iglesia. Entonces les animamos, ¿verdad?, a venir y a orar por el pastor Fabián, que es el que va a estar impartiendo, ¿verdad?, nuestros estudios el jueves, para que Dios lo use de manera especial. Gracias por su amor y por su misericordia. Señores, que su palabra no regrese vacía, y haga lo que usted quiere en nuestros corazones. Trate con nosotros, fortalezca la membresía de nuestra iglesia, la membresía de las misiones también, Señor. Que podamos crecer en esa gracia también, asimilando lo que usted quiere que asimilemos con relación a su iglesia. Gracias por añadirnos a ella. A usted le ha placido que seamos parte. No es cualquier institución financiera que uno es parte pagando una cuota. Aquí no, aquí es su sangre preciosa que nos ha hecho pertenecer a esta institución espiritual maravillosa que es su iglesia, y que tiene características eternas por Dios. Padre, muchos de nuestros hermanos necesitan fortalecimiento espiritual. Oramos por ella, nuestra hermana Irina, su madre, demás familiares han estado pasando momentos difíciles. Ayúdales, hermanas, Señor, bendígalas, que les fuerza, fortaleza de manera especial. Nuestra hermana Lucila, Señor, está postrada en cama. A la distancia oramos por ella, Señor, bendígala. Ponga su mano poderosa sobre su cuerpo, sobre su ser, sobre todo cuando necesite. Ayúdenos, hermano. Las hermanas González, Señor, fortalezca su corazón, su espíritu, su alma. Ayúdenles, están pasando un momento difícil. Sobre todo porque también tienen un hermano postrado, Señor. Ponga sus manos sobre la vida de nuestro hermano Ricardo, Señor, allá a la distancia. Bendígalo. Ayuda a sus hijas, a su esposa, dele fuerza, fortaleza, sabiduría, Señor, para las decisiones que puedan tomar sobre dónde llevar, a quién llevar a su esposo, padre. Y, Señor, su mano poderosa sobre él. Ponga su mano poderosa. Ayuda, Señor. Ahí se provee todo cuanto se necesita. Abra puertas. Ponga personas idóneas, Señor, para solucionar